Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta serie de entrevistas con grandes expertos, vamos a ponerle, ¿no es cierto?, con nuestros profesores de la Universidad SEC, quienes nos hablarán de temas tan interesantes. Y nuevamente tenemos a nuestra querida profesora Isabel Parada Iturriaga, ya sabemos que es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho, Convención en la Seguridad Social también de la Universidad de Chile. Su experiencia profesional dice relación con el ejercicio libre en la profesión, una breve pasantía en el Poder Judicial y más de 38 años ya en la administración pública y docencia en distintas universidades, siendo sus cargos más relevantes en el Fondo Nacional de Salud como asesora jurídica en la Dirección Regional Metropolitana y Sexta Región y directora regional metropolitana Sexta Región. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento del Marco Regulatorio de la Fiscalía de FONASA y obviamente su experiencia docente vinculada a la asignatura de Derecho a la Seguridad Social, Derecho también colectivo del trabajo y Derecho administrativo, siendo sus inicios en la Universidad Pedro Valdivia, luego en la Universidad Central, la Universidad de las Américas, USEC, también actualmente en pregrado y en posgrado también se ha desempeñado como docente para los magísteres de la Unidad de Ciencias Informáticas y diplomados de la Universidad Andrés Bello, Facultad de Medicina, Universidad de las Américas y Universidad Finis Terre. Así que, hecha la presentación, bienvenida, querida Isabel, a esta nueva serie de entrevistas, ¿no es cierto?, donde nos traes un nuevo tema interesante que tratar. Muchas gracias, Félix, y nuevamente, y también te lo vuelvo a repetir, muy contenta de participar en estos ciclos de vinculación con el medio, y precisamente como tú has hecho mucho énfasis en materias de seguridad social que son de mucho interés para las personas en este minuto, y con este lenguaje ciudadano que estamos tratando de llegar a todas las personas, no solo a nuestros alumnos. Bien, ¿qué tema de interés nos traes hoy día y que también sirve o que está en boga, ¿no es cierto?, está vigente, y a propósito también de esto del coronavirus, que tantos problemas ha traído en general a la sociedad? Mira, hoy día opté por un tema relacionado con el régimen previsional, Uh -huh. precisamente con el pilar solidario que, dada la gran situación de cesantía que va a ocasionar la pandemia, se ha hablado mucho que o sea, está aumentando la cesantía y que de hecho van a haber una mayor cantidad de pobres en el país, que al día de hoy se llama personas en situación de vulnerabilidad. Ajá. Y nuestro decreto ley 3.500 tuvo una importante modificación allá en el año 2008 con la dictación de la ley la 20.255 que creó este pilar solidario. Uh Y -huh. quiero referirme a este pilar solidario que es bastante importante y que yo creo que se va a tener que seguir utilizando. Y además otros beneficios que se incorporaron con ocasión de esta ley y que dicen relación con el género y con la equidad. Tiene muchos más beneficios, pero me quiero referir, dado el poco tiempo que tenemos, que tiene que ver con el bono por hijo nacido vivo y además con ocasión de la compensación económica por divorcio o nulidad de matrimonio. Ah, mire qué ¿Cuál interesante. quieres Entonces, partir? vamos a tocar varios temas aquí transversales. ¿Ah? Vamos a abarcar varias cosas transversales. Bueno, el derecho de por sí es transversal, así que eh, Sí. tenemos que siempre estos temas tocan a varias aristas. ¿Por qué se crea este pilar solidario, querida Isabel? Mira, primero que nada, se tuvo que hacer una revisión en relación al decreto ley 3.500 que databa del año 80 y en el intertanto habían cambiado muchas cosas. Por ejemplo, las pensiones altas que se garantizaron en el año 80 ya no estaban siendo tan altas, por el contrario. Una de las grandes críticas que se le hace al sistema de capitalización individual es que las pensiones son bajas. Y eso se debió a la extensión de claro, la extensión de la vida de las personas. Ya no nos estamos muriendo a los 79 los hombres o a los 82 años las mujeres, sino que los hombres a los 85, de promedio por supuesto, y las mujeres a los 92. De manera que el periodo para financiar las pensiones aumentó, pero de una manera abismante. Uh Y eso -huh. bajó mucho el monto de las pensiones. Por otro lado, había todo un grupo de personas que no participaba de la seguridad social y que había que incorporarlo. Uno porque nunca habían cotizado y que no tenían ingresos, y otros que teniendo no cotizaban, que era el caso de los trabajadores independientes. Ajá. Entonces,
además se trataba de vincular al sistema de seguridad social con algunos de los principios más tradicionales de la seguridad social, que era la solidaridad. Y por eso se crea este pilar solidario con un aporte importante, o exclusivo más que nada, del Estado. Y se crea esta institución del pilar solidario con dos subinstituciones, por así decirlo, que es la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario de vejez y de invalidez. Bien, partamos por la primera. ¿Qué es la pensión básica solidaria? Mira, la pensión básica solidaria es un monto en dinero que entrega el Estado a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no han efectuado jamás en su vida algún ahorro previsional. No tienen ninguna cotización ni en el antiguo sistema del IPS, Instituto de Previsión Social, ni en el nuevo, que es el de la AFP, Administradora de Fondos de Pensiones. No tienen porque nunca cotizaron, nunca trabajaron, etcétera, pero no tienen cotizaciones, de manera que no pueden tener algún ingreso en una edad avanzada de su vida. Por lo tanto, el primer requisito, ¿no es cierto?, para obtener esta pensión o dentro del grupo de quienes pueden solicitar esta pensión básica son estas personas que nunca han cotizado. Pero Exacto. ¿hay algún otro requisito o otro grupo de personas que puedan solicitar esta pensión básica solidaria? Mira, exclusivamente son tres los requisitos. Son requisitos de edad, residencia y vulnerabilidad. Tienen que tener hombres y mujeres acreditar que tienen 65 años de edad. Tienen que acreditar que pertenecen al 60% más pobre o vulnerable del país, y eso con el registro de ficha de hogares. Y además acreditar que han vivido en el país durante un periodo de 20 años y específicamente 4 años dentro de los 5 últimos antes de solicitar el beneficio. ¿Estos son exclusivamente chilenos? Porque pueden haber personas del extranjero que vivan durante este periodo de tiempo acá y cumplan con los otros requisitos. ¿Extranjeros también podrían ser, por ejemplo? Sí, muy buena pregunta, porque en realidad, y esto tiene que ver más que nada por una definición de carácter constitucional, porque la Constitución asegura en el artículo 19 varios derechos y que señala, dice, la Constitución asegura a todas las personas, y tú te vas al número 18 que es sobre la seguridad social, y precisamente no distingue raza, ni nacionalidad, ni ninguna otra cosa, basta con que tú seas persona y que cumplas con los requisitos. Correcto, correcto. Así ya que eso es súper importante, ¿eh? Súper importante porque como hay harta migración o inmigración hacia Chile, entonces claramente era como de perogrullo, digamos, o de suyo preguntar, digamos, qué pasaba con los extranjeros. Sí. ¿No es necesario que tengan residencia o sí? Yo creo que sí, ¿no? Tienen que tener la residencia, o sea, tienen que haber vivido y cumplir con residencia en el sentido migratorio, dices tú. Claro, sí, por sí, supuesto. residencia Tienen que definitiva. tener regularizado. Ya. ¿Y dónde se solicita esta pensión básica solidaria, Isabel? La pensión básica solidaria, así como el aporte previsional solidario y todo lo referido al pilar solidario, con su otorgamiento, su término, etcétera, su suspensión inclusive, se solicita ante el Instituto de Previsión Social porque por ley se le encargó a esta entidad su administración. El IPS es el administrador del pilar solidario. Y a propósito que lo mencionaste, ¿qué es el aporte previsional solidario? Porque debe ser distinto a la pensión básica solidaria. Claro, precisamente, acuérdate que te dije respecto de la pensión, que eran personas que jamás en su vida han tenido ninguna cotización en ningún sistema previsional. Aquí todo lo contrario, aquí el legislador lo que quiso fue premiar esta capacidad de ahorro que tuvieron algunas personas, pero que su capacidad fue tan mínima que no le da la oportunidad de tener una pensión que se llama, o se denominaba, una pensión digna, que en el año 2008 se estimaba que era de 250.000 pesos. Entonces, que no, bajo eso es un aporte, un complemento a la pensión que la persona podría obtener, ya venga del sistema IPS o del sistema AFP. Entonces, es un complemento en dinero que aporta el Estado para que la persona pueda tener esta pensión digna. Tú recién mencionaste que esto se podía solicitar en el Instituto de Provisión Social, pero ¿hay algún otro lugar donde también se pueda solicitar, por ejemplo, específicamente el APS? Sí, lo puedes pedir en tu AFP. ¿Ya? Y lo van a derivar de todas maneras al IPS, también se puede pedir en las municipalidades como un ente receptor
a través de la solicitud que hagan las personas, pero en definitiva el que va a resolver y va a reconocer este beneficio siempre es el IPS. Son canales de recepción, básicamente. Finalmente, esto tiene el mismo curso que puede tener, por ejemplo, una persona cuando se jubila y opta por una renta vitalicia que va administrada por una compañía de seguros, por ejemplo. También, porque es independiente cómo te pagan tu pensión de jubilación. Aquí lo que es relevante es si tú cumples con los requisitos para optar a ser titular del aporte previsional solidario, y esa pensión te la puede estar pagando el IPS, la misma AFP si optaste por el retiro programado, o una compañía de seguros si optaste por la renta vitalicia. Perfecto. Vámonos al otro gran tema que nos trajiste. Hablaste de la bonificación por hijo. ¿En qué consiste? El bono por hijo nacido vivo. El bono por hijo nacido vivo, que trajo hartos inconvenientes, ¿no es cierto? Y muchas preguntas de la gente, si lo podían o no podían cobrar. Yo me acuerdo que mi abuela también por ahí quiso cobrarlo, lo cobró ciertamente, pero me acuerdo que cuando ella murió perdió ciertos beneficios, como por ejemplo los beneficios de defunción, que eso se vino a saber cuando ella murió, no antes. Exacto, la cuota mortuoria. La cuota mortuoria, sí. ¿En qué consiste este bono? Mira, este bono precisamente se otorga dentro de las preocupaciones que tuvo el legislador en conjunto con el Ejecutivo de mejorar las pensiones de las mujeres. Por eso este se otorga en razón del género. Aquí es un beneficio que va exclusivamente a las mujeres y a las mujeres que son madres. Independiente del nivel económico que tengan. Entonces, si tú no necesitas, aquí en este beneficio no necesitas ser vulnerable, no necesitas pertenecer a este 60%, porque aquí lo que se está premiando es tu calidad de mujer y de haber sido madre de un hijo nacido vivo. Y es más, aquí el bono es tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva. Ajá, perfecto. Por lo tanto, no influye entonces. Y esto es un montón de dinero lo que se entrega, ¿no? Es un monto en dinero, efectivamente, es un porcentaje, creo que son 10, el equivalente al 10% de 18 sueldos vitales, si no me equivoco, o sueldos, ingresos mínimos, que al día de hoy son la suma de 538.000 pesos y fracción. Yo soy muy mala con los números, pero es algo, vamos sobre los 500.000 pesos. Y se agrega al fondo de pensiones, en el fondo. Que se agrega al fondo de pensiones si tú eres una afiliada al sistema de capitalización individual, pero aquí se te va a incorporar solamente cuando tú cumplas 65 años de edad. Eso te quería preguntar, los requisitos. ¿Quiénes tienen derecho al bono por hijo? Básicamente ser mujer. ¿Ya? Madre de un hijo nacido vivo. Eso es bien importante, porque si el hijo no nació vivo, no corre este beneficio. Y estar afiliada al sistema previsional o ser también titular de una pensión básica solidaria, y en esos casos tú puedes acceder a este beneficio. ¿Y la mujer que no está afiliada a una AFP se tiene que afiliar obligatoriamente? Para poder optar, sí. Porque la ley dice que basta una cotización en el sistema de AFP, y eso es lo que implica que muchas personas a sus madres las hicieron cotizar. Con una sola cotización las habilitaba para poder cumplir con este requisito y poder cobrar el bono. Pero la mamá, ponte, fallece como al poco tiempo y pierde la cuota mortuoria, porque la cuota mortuoria dice relación con una continuidad en el tiempo de cotización. Ahí, uno nunca sabe cuándo va a fallecer, pero la cuota mortuoria equivale a 15 UF, que si no me equivoco es bastante más que los 500 y tanto y fracción. Correcto. Y si nunca cotizó en el sistema, entonces no puede ser sujeto, digamos, no puede ser beneficiaria de este. Una persona una mujer que no está afiliada no puede acceder a este beneficio. ¿Y qué pasa con las pensionadas del antiguo IPS? Las pensionadas del antiguo IPS tampoco tienen beneficio. ¿Y ahí eso por qué? Porque acuérdate que este beneficio está consagrado en el decreto de ley 3500, perfecto, que es el sistema de AFP. El sistema de AFP, por lo tanto se obliga ahí por ese lado. Claro. ¿Y algún otro requisito, por ejemplo, así como en el caso de la pensión básica solidaria, ¿no es cierto? Haber vivido algún tiempo en Chile,
o no Ah, haber tenido algún tipo, por ejemplo, de problema político, tal vez, no sé. no, tiene razón, tienen que acreditar residencia también. Lo mismo que respecto a la pensión básica solidaria, estos 20 años, y lo que ocurre es una ficción legal respecto de la residencia. En el caso de las mujeres que fueron exiliadas o aquellas mujeres que trabajaron para el servicio diplomático, Ya, consular o diplomático, todos esos años vividos fuera de Chile por estas dos razones, y en el caso de las exiliadas que están deben estar inscritas en la Oficina Nacional de Retorno del Ministerio de Justicia, ujú, estos dos casos se presume que vivieron en Chile. Entonces la residencia se estima que fue en Chile en todo caso. Así que por eso te digo que es una ficción legal respecto de la residencia. perfecto. Ficción que también se aplica respecto del aporte previsional solidario y también respecto de la pensión básica solidaria. ¿Qué pasa con aquella mujer, por ejemplo, que fue pensionada después del 1 de julio del 2009, ¿no es Ya, cierto? Y el hijo murió. ¿Puede recibir el bono? se pensionó, sí, de todas Ya, maneras, si nació vivo. ya. Solo bastando con cumplir con el requisito del hijo nacido vivo o adoptado, con eso ya es suficiente. Exactamente, pero tuviste un buen punto, me recordaste al decir 1 de julio del 2009, porque todas las mujeres que se pensionaron con anterioridad al 1 de julio del 2009 ¿Mm? carecen de este derecho, Y porque eso este por, derecho nace a partir del 1 de julio del 2009, ya, perfecto. O sea, no fue un derecho retroactivo, en el fondo. no fue un derecho retroactivo. Ya. Y si el hijo, por ejemplo, una madre biológica dio en adopción a su hijo, ¿genera bono? Ese hijo, afortunadamente, genera bono para las dos mamás, para la madre biológica y para la madre adoptiva. Y cuando lo están solicitando, la ley trae una norma bien especial respecto del registro civil, porque el registro civil, de manera reservada, debe mandar los antecedentes al IPS para acreditar este hecho. Ya, tú mencionaste hace ratito, ¿no es cierto?, que este bono se deposita en la cuenta de capitalización individual del EPP, Sí, pero eso se deposita en cuotas, claramente, o sea, si lo vemos en la cuenta, o sea, si yo lo pienso que se deposita en la cuenta de capitalización individual, yo inmediatamente podría pensar, ¿no es cierto?, que eso le va a aumentar su pensión, pero claro. resulta que este es un bono que se deposita en cuotas, se deposita todo de un viaje, ¿cómo se genera eso? ¿Cómo se Mira, se paga el bono? deposita en la cuenta de capitalización individual, pero se recalcula de acuerdo a cómo está pactado eso. Si es renta Ajá. vitalicia, de acuerdo a cómo se está pagando la renta vitalicia, si es retiro programado, de la misma forma. Y en el caso de la gente que es pensionada, también de la misma forma. No se recibe el monto íntegro. Por ejemplo, una madre que tuvo 5 o 6 hijos, que uno podría decir es una suma interesante. No, se prorratea de cierta manera, como tú bien dices. Por eso a mí este bono me gusta mucho como idea, pero creo que desde ese punto de vista está mal implementado. Yo creo que si se quería beneficiar a la madre, a la mujer, debería entregárselo en forma íntegra. Así como, de cierta manera, en mi opinión personal, como de libre disposición. Fíjate que, ya, pero después te voy a hacer ese comentario. Y por último, si se deposita en la cuenta de capitalización individual, todos sabemos que esos fondos son heredables. En este Sí. caso, para ella, para el caso de esta mujer, y con el bono, y respecto del bono por hijo nacido vivo, ¿ese monto también pasa a ser herencia? Ahí tenemos que distinguir. Ahí ¿Como en vamos a derecho? distinguir. Tenemos que distinguir como todo se hace en derecho, exactamente. Mira, ahí hay que distinguir si lo recibió antes de los 65, si falleció antes de los 65 años de edad, nunca le perteneció el bono, nunca lo recibió, nunca lo percibió. Y al no percibirlo, no formó parte de su fondo de pensiones. Así que no es heredable. A diferencia de que si cumplió 65 años de edad, ya había nacido el derecho a percibirlo o ya estaba percibido, de manera que ingresó a su fondo de pensiones y forma parte de la herencia en la medida que opte por retiro programado, por supuesto. Claramente, claramente. Oye, lo que te quería comentar respecto, bueno, estos fueron como los primeros atisbos, o tal vez hubo antes, pero como un atisbo ya más bien legal, y derechamente legal, y que tiene relación con la identidad de género que está tan en boga hoy en día. Sí, Que fue como una partida, digamos, para una serie de
elementos, instituciones, etcétera, legales, que han dado lugar a esto de la identidad de género y donde se le da tanto realce, ¿no es cierto?, la diferencia entre el hombre y la mujer. Aunque yo he escuchado comentarios de mujeres que les da lo mismo la identidad de género, porque ellas dicen que son tan capaces como los hombres, entonces no entienden por qué quieren hacer esto, digamos, la feminista, digamos. Sí. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, no, en realidad, a mí, yo también encuentro que no me debería afectar. Lo que sí estimo que en seguridad social las mujeres estamos con un hándicap en contra, porque en la medida que tengamos esta tabla de factores en materia, a pesar de que ahora con la ley esto disminuyó, pero por muchos años estuvimos bastante castigadas desde el punto de vista del plan de salud, el valor del plan de salud. Y por otro lado, en materia previsional, el hecho de que a nosotros se nos estima que vamos a vivir mucho más, de manera que lo que tenemos que financiar disminuye notoriamente. Entonces a nosotros nos afecta esta tabla que maneja la Superintendencia de Salud respecto de las pensiones. Entonces, yo creo que por ahí, y además las lagunas previsionales que en general tienen las mujeres por la maternidad, porque optan por quedarse en la casa. Eso te quería hacer en un alcance, porque en el fondo todavía existe, ¿no es cierto?, parece esta diferencia que se hace con aquellas madres que, o sea, perdón, con aquellas mujeres que optan por renunciar a la maternidad. ¿Para qué? Para que le disminuya el valor del plan de ISAPRE, por ejemplo. Claro, ahora eso ya es ilegal, ya no corre. Ya no corre, claro, pero durante mucho tiempo estuvo eso. Toda la vida, toda la vida. Entonces las pobres mujeres ahí no podían tener hijos justamente por lo mismo. O a lo mejor muchas optaron porque tampoco querían tenerlo, así que... Lógico. Era como eso. Por opción, no por una cosa de economía. Claro. Ya, y vámonos al tercer y gran tema. Tú mencionaste como tercer tema la compensación económica en caso de divorcio o nulidad. Exacto. ¿Cuál es este beneficio? Ya, bueno, tú sabes que precisamente la compensación económica se otorga por el juez al cónyuge que básicamente dedicó su vida a criar los hijos, a dedicarse al hogar en desmedro de sus logros profesionales y económicos, básicamente. Entonces la ley, la 20.255, que modificó nuestro decreto de ley 3.500, introduce esto en un criterio de equidad, en el sentido de precisamente equiparar todo este periodo que la mujer no pudo trabajar. Hablo de mujer porque en general es lo que pasa en la generación actual, yo creo que a futuro eso podría cambiar, pero normalmente se quedaron en las casas, no desarrollaron ningún trabajo remunerado, ni ninguna profesión, o si la tuvieron no la pudieron desarrollar como les hubiera gustado, porque optaron por quedarse en la casa y además apoyar al marido en tal situación, que son varios de los considerandos que toma el juez en cuenta para fijar el monto, en definitiva. Entonces, en la ley se establece que el cónyuge que, en este caso al marido, va a tener que transferirle fondos de la cuenta de capitalización individual de su fondo de pensiones a la cónyuge que se quedó en su casa, hasta por un monto del 50%, eso dice la ley. Y va a estar dado por los años de matrimonio que estuvieron juntos, digamos, los logros económicos, la capacidad económica de ambos, etcétera, varios factores que toma el juez en consideración, y va a decir en la sentencia que se traslade a la cuenta individual que la mujer pudiese haber abierto en algún minuto de su vida. Ajá. Si no tiene ninguna cuenta abierta, el juez va a ordenar que se abra una en la cuenta de capitalización individual, o en la AFP, perdón, que esté vigente, que se haya ganado la licitación. Que en este minuto, creo que en este minuto la tiene a su cargo la AFP Modelo. Perfecto, o sea, de todas maneras, este dinero no es que vaya a dar a las manos del cónyuge que solicita la compensación, no, sino que va a la cuenta de capitalización. Sí, es para que la mujer el día de mañana pueda optar a una pensión. Esa es en definitiva, porque en el fondo está sustituyendo todo el tiempo que no trabajó, que debía haber sido cotizado, le sacan hasta el 50%. Fíjate que yo he conversado con algunos abogados que se dedican a esta materia de divorcio y dicen que en general los jueces están fijando como un porcentaje promedio de 35% del fondo del marido.
Ese es más o menos el monto. Sí, yo creo que en el fondo se asemeja un poco a los porcentajes que involucran, por ejemplo, en el caso de los alimentos. Los alimentos Exactamente, también nos superan un 50% de los ingresos del alimentante, pero también exactamente. hay que considerar su capacidad económica, si tiene o no tiene trabajo, los aportes que hace, los aportes extras, etcétera. Exactamente, la Entonces, misma tónica, la yo misma creo que va tónica. relacionado. Esto es independiente del régimen patrimonial o matrimonial, ¿no es cierto? Independiente, absolutamente, no tiene nada que ver. Ya, y No esto tiene que ver con incluye, el hecho. dígame. No tiene que ver que en lo que fija el juez respecto del cónyuge compensante para el compensado. Así que el régimen patrimonial que hubiese pactado no incide, porque lo que aquí define es si la mujer se quedó en casa y si tuvo o no tuvo un trabajo remunerado que pudo haber desarrollado. Ya, En perfecto. definitiva, en la sustitución de este no desarrollo de trabajo o no desarrollo de la profesión por quedarse cuidando a los hijos comunes, básicamente. Incluye el acuerdo de unión civil, ¿no? No, habla de solamente de divorcio y nulidad. Así que no hay. No hay ahí el acuerdo. Es que el acuerdo de unión civil también permite como el divorcio, entonces, por eso preguntaba, porque a lo mejor puede que exista también esa posibilidad, ¿no? Fíjate que yo no lo he visto como acuerdo de unión civil, lo he visto más que nada Como como matrimonio, matrimonio. Sí, dentro del matrimonio. Sí, sí, o sea, sí, porque esa es la regla general. sí, tienes razón. O tal vez hasta ahora no se ha producido, digamos, un desacuerdo de unión civil, por decirlo de alguna manera, que dé lugar, ¿no es Y además, cierto?, a alegar esta compensación económica. como es más fácil disolverlo, Sí. que una de las ventajas que tiene, Ya, pero convengamos que aquí también existe, y no voy a referirme a un género en específico, pero cualquiera sea el cónyuge o cualquiera de los cónyuges que pida esta compensación económica, porque últimamente igual se ha visto que hombres lo piden, ¿ah? Los menos, sí, pero también lo piden. Pero sí, convengamos que de repente hay un poquito mala fea, digamos, ¿no? Porque eso lo pondera. sí, obviamente lo tiene que ponderar. Pero mira, si yo por eso te dije que al día de hoy la generación, por último la generación de mujeres de mi generación y poquito más joven tal vez, normalmente la que se quedaba en casa era la mujer, pero muchos matrimonios jóvenes hacen la operación inversa. Si la mujer le está yendo muy bien, optan porque el marido se quede en la casa, asuma todas las labores domésticas y la que sale afuera a trabajar es la mujer. Y para la generación actual eso no es materia, no es tema, No es tema. no es tema. Para mi generación podría haber sido tema. Yo creo que para la generación nuestra, de todas maneras, era tema, que el hombre se Sí, quedara en la casa haciendo era las como tareas del raro. hogar, iban a decir al tiro que era afeminado, no sé, una cosa así. Era raro, por eso te digo, es una cosa que no está dentro del cálculo, pero los chiquillos de ahora son mucho más abiertos que nosotros, entonces para ellos es muy normal pactar quién se queda y quién se va a trabajar afuera, al mercado, al duro mercado laboral. Al duro mercado laboral, y especialmente como está hoy en día. Absolutamente. Pero bueno, querida Isabel, hemos tenido otro tema tan interesante de parte tuya, así que hay nada más que agradecerte tu tiempo, tu disposición y tus temas interesantes, ¿no es cierto?, para estas cápsulas, estos pequeños videos, ¿no es cierto?, que van a vinculación con el medio de la Universidad SEC, para que la comunidad se entere un poquito más de estos temas que son tan interesantes y tan relevantes, ¿no es cierto?, en la vida diaria de todas las Sí, personas. sí, fíjate, yo también me despido y también me queda la sensación de que como que nos falta harto más profundización respecto de estos temas, porque en el fondo hablamos un poco como barniz de lo importante que son cada uno de estos temas, porque tienen varios bemoles, varias situaciones particulares, pero con el tiempo supongo que seguiremos con estas charlas, con estas conversaciones y vamos educando y formando también a las personas en estos derechos tan interesantes y tan importantes. Yo creo que sería interesante poder seguir estas charlas, ¿no es cierto? Bueno, obviamente quedan algunas con algunos otros docentes, pero obviamente la invitación queda hecha para que si tú, por ejemplo, tienes en mente algún tema novedoso al respecto o cada vez que hay alguna modificación, porque en materia laboral y en materia de seguridad social es donde mayor cantidad de modificaciones legales existen. Y esperamos que vengan, además. Y esperamos que vengan Estamos muchas pendientes más. que vengan. Entonces, a propósito del teletrabajo y todas estas cosas,
Sí. Entonces, yo creo que podemos a lo mejor ahondar en otros temas. Así que la invitación queda abierta para cuando usted guste. Estamos complacidos. Yo voy a estar feliz de compartir pantalla con usted y poder generar esta instancia para nuestra comunidad universitaria, y no solamente para la comunidad universitaria, sino también para la comunidad externa que nos pueda ver a través de nuestra página web. Estupendo. 1.000.000 de gracias, Félix, y nos estamos viendo. No, gracias a ti, Isabel, y que tengas muy buena tarde. Así que nos Igualmente. estamos viendo, amigos, en una nueva próxima oportunidad, ¿no es cierto?, con un nuevo tema de interés y con algún experto de nuestra carrera de Derecho que nos pueda aportar con estos temas. Hasta luego.